Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí ya pudimos grabar. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 8. A ver, ahí. ¿Pueden ver bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver el tema hoy de derivada, que en principio está relacionado mucho con el tema del límite, así que tienen que saber bien calcular límite y qué significa límite para poder empezar a ver lo que es derivada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el punto 1 del TP8. Dice, encuentra la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto de coordenadas empleando el límite. Obtiene la ecuación de la recta tangente, gráfica, bueno. Entonces vamos a empezar a ver. A ver, estoy un poco lejos. Ahí está. Entonces tenemos la ecuación de una parábola, ¿no? X al cuadrado menos 8. Y me da un punto de coordenadas que es 3, 1. Y me pide que calcule la pendiente de la recta tangente. Entonces acá vamos a empezar a ver derivada. La derivada, analíticamente, representa la pendiente de una recta tangente en un punto. Vamos a verlo un poco gráficamente. Por ejemplo, yo tengo una parábola así, ¿bien? X, ejes Y. Y tengo un punto, por ejemplo, este, ¿sí? Bueno, la derivada representa la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Entonces yo tengo un punto, voy a trazar con otro color una recta tangente, así, esta es la recta tangente, y esa recta tangente va a tener una pendiente, que va a ser mi derivada. ¿Se entiende? Entonces, en ese ejercicio, cuando le pide encuentra la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto 3, 1, tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el límite, perdón, derivada. Pero acá le está pidiendo que empleen límite. Entonces, vamos a ver. La pendiente va a ser igual al límite cuando x tiende a, vamos al valor del punto, que en este caso sería 3, y vamos a utilizar una formulita todavía no esto. Acá vamos a poner la formulita, que ustedes la tienen en la cartilla. El límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función en función de x más delta de x menos la función sobre delta de x. Bien, esa pendiente representa todo este límite y todo este límite representa mi derivada. Vamos a poner acá la función así derivada. Ya se representa con una rayita. Entonces ya tenemos, esto lo tienen que saber, digamos, de memoria. Si bien en el parcial no utilizan la definición inicial del límite, sino que directamente les pide derivar, pero como para que sepan, entonces volvemos a repasar. La pendiente de esta recta tangente a un punto de cierta función, en este caso una parábola, va a representar el límite de todo esto y también va a representar la derivada de esa función. Entonces empecemos a calcular. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando tengo entre paréntesis acá una expresión, yo tengo que reemplazar esa expresión en donde está la x, porque vamos a ponerlo acá abajo, f de x es igual a x al cuadrado menos 8. Y f de
X más delta de X, ¿cuánto es? Y tengo que reemplazar, en vez de poner X, voy a poner todo esto. Entonces me va a quedar X más delta de X elevado al cuadrado menos 8. Bien, entonces ya tengo esta expresión que estaba acá, tengo esta función que está acá, y el delta de X queda como está porque es la variable con la que nosotros estamos trabajando, y ya puedo calcular el límite. Entonces vamos a calcular, bueno, acá abajo, y ponemos el límite cuando delta de X tiende a 0, ya calculamos esta parte, así que directamente copiamos. X más delta de X al cuadrado menos 8, menos la función, que es esta. Vamos a poner un corchete para no confundirnos, porque como hay un signo menos adelante, todo va a cambiar de signo, sobre delta de X. Ahí está. Bien. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes quieren calcular así como está este límite, reemplazan el 0 en donde hay delta de X, van a ver que le va a dar una indeterminación. ¿Sí? Miren, acá le va a dar 0, acá le va a dar X al cuadrado menos 8, menos X al cuadrado más 8. Se va a simplificar todo y va a quedar 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar algo, es decir, de aplicar alguna propiedad matemática para que pueda simplificar y calcular el límite de esa indeterminación. Por ejemplo, acá, ¿qué puedo hacer? Aplicar el caso de factoreo, que es trinomio cuadrado perfecto, x al cuadrado más 2 por ax por x más delta de x, perdón, yo le digo ax, es delta de x. Delta de x al cuadrado menos 8, y ahora como tengo un menos acá, todo esto cambia de signo. Menos x al cuadrado más 8. No se confundan siempre el delta de x con x. Fíjense acá el límite, el que ustedes están calculando es de delta de x, es decir, que x funciona como una constante. Al momento de calcular el límite va a ser muy importante eso. Ahora, ¿qué hago? Voy a simplificar. Por ejemplo, este menos 8 y este más 8 se va, este menos x al cuadrado y este x al cuadrado se va, y me quedaría solamente esta expresión, que es 2 delta de x por x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Si se fijan, todavía me va a quedar una indeterminación. ¿Qué puedo hacer en el numerador? Miremos, en este término tenemos delta de x y en este término que está acá también tenemos delta de x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común. Es decir, aplicar otro caso de factoreo. Vamos a sacar factor común el delta de x y me va a quedar 2x. 2x por delta de x, 2x por delta de x. Más delta de x. Delta de x por delta de x es delta de x al cuadrado sobre delta de x. ¿Para qué saqué factor común? Para poder simplificar estos dos delta de x. Y ya me quedó que mi límite cuando delta de x tiende a 0 es 2x más delta de x. ¿Bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite. ¿Dónde reemplazo el 0? Solamente acá. Si no estamos trabajando con la variable x, sino que con delta de x. Entonces me quedaría 2x más 0, lo que me da 2x. Esa sería mi pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué pasa? Tengo una pendiente con variables. Yo necesito una pendiente numérica para poder calcular rectas. ¿Se acuerdan del tema de rectas? Entonces, para calcular la pendiente de la recta tangente, pero en este punto, tengo que reemplazar donde dice x por el valor de x del punto. Este es x y este es y. Entonces, mi pendiente va a ser igual a 2 por 3. Mi pendiente va a ser 6. Y esta es la pendiente numérica. ¿Bien?
Esa es la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿qué me queda por hacer? El ejercicio me pidió, bueno, calcular la pendiente empleando límite, luego obtener la ecuación de la recta tangente y graficar la parábola y la recta obtenida. Bien, yo hice así sin escala este gráfico, ustedes háganlo bien a escala, es decir, esta parábola se desplazó 8 unidades hacia abajo y hagan bien todo con las raíces, todo bien prolijo. Más o menos le va a quedar algo así. Nos queda calcular entonces la ecuación de esta recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba la ecuación? Tenía dos formas de calcular una ecuación de una recta. Una era cuando me daban dos puntos como dato y la otra era cuando me daban un punto y la pendiente, ¿no? Y se utilizaban dos fórmulas diferentes. ¿Recuerdan eso? Es del ingreso o bien de análisis matemático que también vimos al principio. Entonces, ¿qué tengo acá yo? Ya tengo como dato mi pendiente y ya tengo un punto. Por lo tanto, va a ser la segunda. Entonces, la fórmula sería y menos y0 igual a m por x menos x0. Y queda como está. Y0 vale 1, m vale 6, x queda como está y x0 vale 3. Lo que me quedaría 6 por x menos 18. El menos 1 pasa sumando. Y acá me queda y solamente. Y ya me queda la ecuación de la recta que es 6x menos 17. Ahí. ¿Pueden ver? ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Esto es como una definición anterior a lo que viene siendo derivada. Entonces, repasando un poquito. El límite, toda esta formulita que obviamente todo esto que estamos viendo tiene una explicación teórica, ¿no? Que acá estamos más para que yo les explique cómo resolver los ejercicios que la parte teórica, eso pueden ver en el aula que el profe sube todas las teorías. Bueno, entonces llegamos a esta fórmula de límite que decimos que la pendiente de la recta tangente en un punto es todo este límite y también representa mi derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estos dos datos, que ya nos tenemos acá, y calculamos el límite. Como me dio una indeterminación, tengo que salvar la indeterminación, y bueno, yo apliqué factoreo y demás, y llegué a una expresión que el límite me dio 2x. Como la pendiente no puede ser 2x, tiene que ser un valor numérico, digo que la pendiente en este punto va a ser 2 por 3. ¿Por qué? Porque en el punto 3, 1, x vale 3. Entonces queda una pendiente 6. Y luego para el último, para calcular la ecuación de la recta tangente, ya tengo como dato la pendiente y un punto, así que aplico esa formulita y me da la ecuación. Yo sé que parece medio largo esto, es como para que vean de dónde sale todo. Pero, por ejemplo, una vez que ustedes sepan derivar, van a ver esta expresión y van a saber que esta pendiente va a ser la derivada. Y ya lo derivan de acá, nada más, no hace falta que hagan todo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El punto 2. Si me van siguiendo, vayan poniéndome si no entendieron. Igual estamos grabando la clase para que lo vean más despacio luego. El punto 2 dice, se registraron temperaturas en grados Celsius cada hora a partir de la medianoche, es decir, a partir de la hora 0, en un día de abril en cierta ciudad. Para el tiempo T en horas se miden temperaturas. Bueno, vamos al ejercicio. 2A. Vamos a plantearlo aunque sea esto. ¿Qué unidades tiene AT
es decir, variación delta de t sobre delta de t minúscula, que sería variación de t mayúscula sobre variación de t minúscula, eso es lo que significa el delta. Esto significa variación de temperatura sobre variación de tiempo. ¿Qué unidades tiene y cómo se llama este cociente y qué representa para las variables de este problema? Bueno, ¿qué unidades tiene? Ahí nos está diciendo que la temperatura se mide en grados Celsius, grados centígrados, y el tiempo se mide en horas. Entonces, estas serían las unidades que tiene esta variación. Luego, ¿qué más me pide? ¿Cómo se llama el cociente? Bueno, eso lo tienen también al principio, si no me equivoco, del práctico. Esto se llama tasa de cambio. ¿Sí? Ustedes ponen, esto se llama tasa de cambio de quién? De la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Eso es lo que se llama esta variación sobre esta variación. Es como decir una variable dependiente y una variable independiente, chicos, ¿sí? Es como que tengan delta de y sobre delta de x. Ustedes tienen que saber cuál es cuál. El B dice encontrar la tasa promedio de la temperatura con respecto al tiempo. Y que va desde el mediodía, es decir, el mediodía serían las 12 horas, hasta las 3 p.m. ¿Qué hora sería las 3 p.m.? Si estamos hablando que a las 12 es el mediodía, a las 3 sería las 15 horas, ¿no? Eso es importante también, aquí no van a ponerme 3, es 15 horas. Es la forma correcta de poner, además en el cuadro que ustedes le están dando, ahí le están dando desde la medianoche, de las 0 hasta las 24 horas. Entonces, bueno, de las 12 hasta las 15 p.m. Encontrar la tasa promedio de temperatura con respecto al tiempo. Bueno, vamos a ver entonces esta variación que sería la tasa es igual. Y veamos qué variación tiene. La variación de temperatura va de cuánto. A las 12 tiene una temperatura de 14,3 y a las 15 tiene una temperatura de 18,2. Entonces sería 18,2 menos 14,3. Solamente si ustedes tienen a mano el práctico, estoy sacando los datos del práctico, nada más, ¿sí? Y abajo va el tiempo. Entonces va desde las 15 horas menos y las 12 horas. Siempre, eso no aclaré acá, vamos a ponerlo acá. Siempre la variación de lo que sea va a ser la final menos la inicial. En este caso, variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Y variación de tiempo va a ser igual al tiempo final menos tiempo inicial. Por eso es que pongo el final, que serían las 15, menos el inicial, que era las 12. El final, que es 18,2, que sería las 15 horas, menos el 14,3, que sería las 12. ¿Bien? Y ahora esto lo hacen con la calculadora y le va a dar un numerito, un valor numérico, y eso es la tasa promedio de temperatura con respecto al tiempo. ¿Se entendió, chicos? De la misma forma tienen que hacer el 2i y el 3i. Van viendo qué variación tiene en tiempo, en horas, y qué variación tiene en grados centígrados. ¿Se entiende eso? Bueno,
Ahí van reemplazando entonces después y pasamos al ejercicio 3. En una empresa, el costo en pesos de producir X unidades de cierto artículo es... Y está expresado ese costo en función de unidades como una ecuación, que es 6.500 más 8x más 0,04x al cuadrado. Y si pueden ver, es una ecuación cuadrática. Dice, encuentra el valor de variación del costo sobre variación de unidades cuando se cambia el nivel de producción. Esto es lo que tenemos que buscar. En el punto I, me está dando de x igual a 50 a x igual a 60. Entonces, esta es la variación que tenemos nosotros de producción. Es decir, de que yo producía 50 unidades, pasé a producir 60 unidades. Entonces, ¿cuál va a ser la variación de las unidades? La variación va a ser de 60 menos 50. ¿Por qué? Porque es final menos inicial. Final, inicial. ¿Bien? Y arriba me dice el costo. Tengo que buscar el costo. Entonces, ahí ya tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos esta ecuación que está de costo en función de unidades, por lo tanto tenemos que encontrar el valor a partir de eso. Veamos, a ver. 6.000, va a ser algo largo, pero igual. 6.500 más 8 por la final, que es 60, más 0,04 por 60 al cuadrado. Todo eso menos 6.500, lo mismo, nada más que en vez de 60 va a ser 50. Más 8 por 50, más 0,04 por 50 al cuadrado. Bien. Y ahí también van a encontrar un valor numérico. Ahí se está viendo borroso. Ahí. Bien. Ahí también vamos a encontrar un valor numérico que ustedes ya van a decir con la calculadora después cuál es. ¿Qué más? A ver. ¿Entendieron eso, chicos? Vayan diciéndome porque si no creo que no están entendiendo. Es calcular variaciones. Las variaciones siempre se calculan la final menos la inicial. Siempre. Final menos inicial. Si me da una variación positiva, quiere decir que iba desde un comienzo, desde pocas unidades, por ejemplo, a más. Es decir, se incrementa. Si me da una variación negativa, me está diciendo que hubo un descenso. Bueno. Otra forma de calcular ese punto podría haber sido también con límite. Podría calcular, por ejemplo... Ah, no, ese es el B. El B. Dice, haya el límite cuando delta de x tiende a 0 de esta variación. Cuando x es igual a 50. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer?
reemplazar. Ustedes ya saben la formulita que les di hace rato, que era el límite de delta de x. Esto es lo mismo que poner lo que yo puse hace rato. F de x más delta de x más, no, perdón, menos f de x sobre delta de x. ¿Bien? Y van reemplazando. Ustedes ya tienen acá la función y ya tienen cuánto vale x, vale 50. ¿Y cuánto vale delta de x? No sé. Entonces vamos a reemplazar, a ver, vamos a buscar acá. Fx más delta de x y vamos a buscar f de x. Ahí está. Entonces tenemos acá la ecuación 6500, no me va a alcanzar, más 8 por, en vez de poner x, voy a poner x más delta de x, más 0,04 por x más delta de x al cuadrado. Bien, eso sería el primero de acá. Y ahora, como yo sé cuánto vale x, porque vale 50, puedo seguir resolviendo. 6500 más 8 por 50 más delta de x más 0,04 por 50 más delta de x al cuadrado. ¿Ven? Y ya me quedaría esta expresión. Y la expresión de la función me quedaría 6000, bueno, la misma, y como x es 50, me quedaría 6500 más 8 por 50 más 0,04 por 50 al cuadrado. Bien, ya tengo las dos, que me pide acá el límite, y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Yo les recomiendo que esto lo hagan aparte también, no lo hagan directamente acá en el límite porque le va a ser muy largo. Entonces ya calculé cuánto vale esto y vale 6500 por 6500 más 8 por 50 más delta de x más 0,04 por 50 más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Y acá me faltó restarle esta función. Que como son todos números, directamente le pongamos el valor numérico para no tardar. A ver, ¿quién tiene la calculadora para calcular esto? 6500 más 8 por 50 más 0,04 por 50 al cuadrado. 7000 les da. ¿Alguien lo hizo? Sí. Perfecto. Entonces acá es menos 7000 nada más, directamente. Y sigo calculando el límite cuando delta de x tiende a 0 y ahora veo qué puedo hacer acá. Fíjense que si, por ejemplo, reemplazo el 0, me va a salir una indeterminación, así que sí o sí tengo que hacer algo para poder resolver este límite. Acá, por ejemplo, puedo hacer distributiva, acá puedo hacer trinomio cuadrado perfecto, y no se olviden de este 7000. Me quedaría 6500 más 8 por 50, que es 400, más 8 por delta de x, más,
Y bueno, y tengo que resolver trinomio cuadrado perfecto, que me quedaría 50 al cuadrado más 2 por 50 por delta de x. Bueno, y ahí sigue. Sí, no lo voy a hacer porque sigue. Y todo eso le va a dar un solo valor numérico. Lo importante acá es que sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Si le está pidiendo el límite cuando delta de x tiende a 0 de esta variación, ustedes ya saben que tienen que reemplazar por la fórmula. Luego, cuando tienen la fórmula, tienen que encontrar esta expresión y esta de acá, como lo hicimos acá. Y luego ver si puedo calcular el límite. Bueno, lo vamos a terminar mejor. Si no va a quedar inconcluso eso. A ver. Voy a poner acá. Límite cuando delta de x tiende a 0 me quedaría 6.500 más 400, voy a ir acomodando un poco, sería 6.900. Más 8 delta de x, más, y acá ya empieza a ser distributiva. 50 al cuadrado por 0,04 me da 100. Luego me queda más 0,04 por 2 por 50. Me queda 4 delta de x más 0,04 por delta de x al cuadrado. Y luego menos 7.000. Todo eso dividido delta de x. ¿Bien? ¿Lo pueden ver ahí? Está un poco en prolijo porque no pensé que iba a ser tan largo. Bueno, y ahora veamos, a ver qué más podemos hacer. Agrupamos números con números. 6.900 más 100 sería 7.000. 7.000 menos 7.000, miren, se va a simplificar. Entonces directamente hago esto. Y luego tengo que sumar delta de x con delta de x. Y los delta de x quedan aparte. Y volvemos al primer caso, que era sacar factor común el delta de x. Simplificarlo por esto y ya está resuelto ahí. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos, más o menos cuál es el procedimiento? Es un poco larguito. Voy a tratar de hacerlo en más lugar ahora. Bueno, ese era el B en calcular el límite. Luego tienen que hacer el C, que dice que representan los valores de variación de costos sobre variación de... Bueno, eso ya saben que lo hicimos hace rato. Representan la tasa de cambio del costo en función de las unidades. Y tengo que calcular el valor de... me pide el valor de C cuando X vale 50. Eso también lo puede calcular, C derivada. ¿Cómo? Directamente ustedes ya habían calculado el límite, entonces ese límite va a ser la derivada. Va a ser el mismo valor de la derivada que esto. ¿Sí? Y si no, y si lo quieren hacer con derivada, que seguramente ustedes ya en clases el profe le explicó cómo derivar. ¿Le explicó cómo derivar, chicos? Tienen un cuadrito de derivadas que tienen que estudiar, tienen fórmulas para diferentes operaciones, como por ejemplo suma, resta y multiplicación y división. Bueno, derivemos esto. Entonces la función de costo derivada va a ser la derivada de una constante de siempre 0. Está por tabla.
La derivada de 8x, ¿cómo es? Mantengo el 8 porque es constante y derivo x. La derivada de x es 1, entonces me queda 8. Más la derivada de todo esto que está acá, vuelvo, mantengo constante y derivo esta función x al cuadrado, que su derivada es 2x, ¿no? Entonces me queda 8 más 8 más 2 por 0,04, que sería 0,08 de x. Y como me está pidiendo la derivada pero en 50, yo tengo que reemplazar por 50. 0,08 por 50, y esto me va a dar 12. Por lo tanto, cuando ustedes terminen de calcular el límite que estábamos haciendo hace rato, que solo le quedan 2 pasos, le tiene que dar sí o sí 12 también. Si no, algo está mal. Ya que la derivada es lo mismo que calcular todo ese límite. Fíjense a lo que se reduce nada más calcular derivada. ¿Sí? Obviamente tenemos que saber la tabla, pero se reduce solamente a 3 renglones. En cambio, con límite teníamos como 10 renglones. Entonces, por eso les digo que si bien es importante saber de dónde sale la derivada con límite, en el parcial no le van a tomar, por definición, le van a tomar más que nada saber hacer esto. Pero igual, sepan utilizarlo. Porque si le hacen preguntas teóricas, por ejemplo, y ustedes no saben, ahí ya estamos mal. Bueno. Bueno, después dice que observan que son valores iguales, ya saben. Bueno, vamos a hacer ¿Quieren hacer el 4 o pasamos directamente al 5? Planteemos aunque sea solamente los datos del 4. El 4 dice: una carrera de maratón se lleva a cabo en una pista recta de 40 kilómetros. Entonces tenemos una distancia que es de 40 kilómetros. La carrera empieza al mediodía. Vamos a poner que empieza en un tiempo de 12 horas. Y a las 2:30 un corredor cruza la marca de 15 kilómetros. Tenemos otro tiempo, vamos a poner 1, 2, que es las 2:30. Cruza la marca de 15 kilómetros. A este tiempo cruzó 15 kilómetros. A las 1:10, que sería el tercer tiempo, el corredor pasa por la marca de 30 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad media del corredor hasta el momento que cruza la primera marca y luego entre la primera y la segunda marca? Es decir, ¿cuál es la velocidad media del corredor hasta el momento que cruza la primera marca? Tenemos que calcular la velocidad que tenías desde que empezó a las 12. Entonces, si empezó la carrera a las 12, ¿cuántos kilómetros recorrió? 0 kilómetros. La velocidad de acá hasta acá, y luego entre la primera y la tercera. No, y la primera y la segunda marca. Bueno, ahí está mal porque seguramente le quiso decir la tercera marca. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? Para resolver este ejercicio tenemos que saber que la velocidad es igual a la distancia, variación de distancia sobre la variación del tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad que yo tenga va a ser igual a lo que yo tenga como variación de distancia, es decir, distancia final menos distancia inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y ese resultado numérico va a ser mi velocidad. Ahora yo tengo que ver en qué marca voy. Por ejemplo, si me está pidiendo de acá a acá,
tengo una distancia de final de 15 y una inicial de 0, entonces sería 15 menos 0. Y tendría un tiempo de las 12:30 menos las 12, ¿sí? Acá arriba me queda 15 y en el denominador me quedaría 12:30 menos 12 sería 30 minutos, que no puedo poner 30 minutos, sino que tengo que poner horas. Este era kilómetros. Este tengo que poner en horas. No dice que representemos en... Pongamos minutos entonces. 30 minutos. Después ya si lo quieren pasar a horas, lo pasan a horas. Bueno, y dividen y va a dar un medio. Kilómetros sobre minutos. Es otro resultado, kilómetros sobre horas, ¿no? Ahí tienen que hacer conversión. ¿Se entendió este ejercicio? Entonces lo importante es saber que la velocidad es la variación de distancia sobre la variación de tiempo. Y voy reemplazando. Ahora si yo quiero saber de la 1 a la 3, ya cambian mis tiempos y cambian también mis distancias. Estas son las distancias. Si yo quiero hacer de 2 a 3, cambian mis tiempos y cambian mis distancias. Y tengan cuidado con las unidades siempre. Acá es 15 kilómetros menos 0 kilómetros, queda en kilómetros. Acá queda 12:30 horas menos 12, me queda 30 minutos. Si lo quieren hacer en horas, bueno, lo voy a terminar. 60 minutos es 1 hora. Entonces me quedaría, minutos con minutos se van, 15 por 60 dividido 30, me queda 30 kilómetros hora. Ese sería el resultado en kilómetros hora. Esa es la velocidad que hubo desde el punto 1 al punto 2. Ya luego calculan ustedes la velocidad del punto 2 al 3 o del 1 al 3, como quieran. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. El punto 5. Ahí se me si voy muy rápido, chicos, ¿sí? Estoy avanzando más que nada para llegar a la parte neta de derivada. El punto 5 dice, calcule lo solicitado utilizando la definición de derivada. ¿Qué quiere decir cuando me dice utilizando la definición de derivada? Que no tengo que calcular la derivada así con tabla, sino que la tengo que calcular con límites sí o sí. Me da que f de x es, a ver, f de x es 3x menos 8. Bien, ¿cuál era la formulita para calcular la derivada? La derivada era igual al límite de delta de x cuando tiende a 0, de f en función de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Bien, la derivada de la función va a ser todo este límite por definición, porque el ejercicio le está pidiendo por definición. Si ustedes calculan el límite y luego quieren verificar derivando normalmente por tabla, lo hacen y le tienen que dar exactamente lo mismo. Bueno, y ahí ya hacemos lo que yo les había explicado, de buscar el fx más delta de x y buscar el f de x, que ya lo tenemos. El f de x es 3x menos 8 y el fx delta de x va a ser 3 por x más delta de x menos 8. Bien, ya encontré los dos datos. Acá puedo hacer distributiva y me quedaría 3x más 3 delta de x menos mi función, que la voy a poner entre paréntesis siempre, que era 3x menos 8, sobre delta de x.
Eso va a ser el límite y ese límite va a ser la derivada que me está pidiendo el ejercicio. ¿Qué hago ahora? Termino de resolver. 3x más 3 delta de x menos 3x más 8. Esto se va con esto. Voy atrás para adelante siempre. Bueno, esto era la derivada. Suprimí este paréntesis, se cambió de signo, este menos 3 de x se simplificó con este 3 de x positivo. Y ahora ya puedo calcular directamente. Me quedaría 3 por 0 más 8 sobre 0. Y me va a dar, a ver, acá hay un errorcito. Me olvidé de algo, me parece, sí. Me olvidé acá del menos 8. Menos 8 y recién iba al menos. Entonces me quedaría menos 8 y más 8 se simplifican también. Este se va con este. Y me queda 3 delta de x sobre delta de x. La vamos a pasar limpio acá. Este delta de x con este delta de x se simplifica y me queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de 3. El límite de una constante es igual a la misma constante, por lo tanto el resultado es 3. ¿Sí? Entonces este 3 es mi derivada de la función calculado por definición del límite. Si ustedes lo quieren verificar calculando por tabla, la derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 8 es 0, entonces me queda solamente 3. Y fíjense que le da lo mismo con lo que calculé por definición. Entonces, una cosa es calcular derivada por definición, que es aplicando esta fórmula de límite y resolviendo ese límite, y otra cosa es calcular la derivada por tabla, que es lo que ya hacemos más adelante. ¿Sí? ¿Se entendió ese ejercicio, chicos? Acá me había olvidado el menos 8, por eso es que no me daba. Lo voy a poner acá para que lo vean. Perfecto. El B, pero por tabla. Bien. Hagamos el B, pero por tabla. También recuerden que las tablas de derivar están en el drive en la descripción del grupo. Si quieren imprimirla de ahí, está completa. Creo que faltan solamente dos, creo que era arco cosecante y arco secante. Pero están todas las derivadas, así que eso está bastante completa la tabla. Hagamos el 5b, pero por tabla solamente. Me da f de x igual a raíz de x más 4. Bien. Por tabla no tenemos ninguna expresión que diga en cuál es la derivada de una raíz. ¿Sí? No hay. Pero ¿qué sabemos nosotros matemáticamente? Que esta raíz se puede expresar como potencia. Entonces tenemos que x más 4, la raíz cuadrada de x más 4 va a ser lo mismo que decir x más 4 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces ya teniéndolo como potencia, yo lo puedo derivar. Y me quedaría la derivada de esta función va a ser igual a, tengo una potencia, ¿qué hacía con la potencia? Baja la potencia y se le resta 1. Este x queda como está, x más 4. Y va a ir elevado a esta potencia menos 1, como había dicho hace rato. Y 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Luego, por regla de la cadena,
tengo que derivar ahora esta parte de acá, que es la base de la potencia. La derivada de x más 4 es 1, así que directamente no afecta. No es 14, ¿qué parte es 14? X más 14. No, yo tengo X más 4. X más 4 es. X más 4 dice que es. Sí, tengo X más 4 también. Bien, entonces ya tenemos esta expresión. Recuerden siempre por regla de la cadena que una vez que derivan esta potencia tienen que derivar esto de acá. La derivada de esto de acá me da 1, entonces como que no afecta en este caso. Pero siempre tienen que aplicar la regla de la cadena. Ahora esta expresión que tenemos acá nosotros la podemos acomodar. Y hay que tener mucho cuidado al acomodar. ¿Cómo es acomodar? No dejar esta expresión como potencia negativa, sino que pasarla positiva. Para pasar una expresión de potencia negativa a potencia positiva, ¿qué hacía? Simplemente cambiaba de lugar. Si está en el numerador, va a pasar a ir al denominador. Entonces me va a quedar 1 sobre 2, este es el 2 del 1 medio, por x más 4 elevado a la 1 medio. ¿Bien? Y si quieren acomodarlo aún más, sabemos que este 1 medio es la raíz, entonces me quedaría 1 sobre 2 por raíz de x más 4. Y esa es mi derivada que me tiene que dar a mí por límite lo mismo. ¿Bien? ¿Se entendió cómo acomodé esta expresión? De potencia negativa la pasé a positiva y luego de potencia fraccionaria la pasé a raíz. Y me queda así, más prolijo, digamos. Bueno, recuerden que esto le tiene que dar sí o sí por límite, que seguramente cuando calculen el límite van a tener que aplicar racionalización, porque ya aparece una raíz, entonces van a tener que hacer racionalización. O algo que tenga que ver con raíces. Al punto 6. El punto 6 dice, sabiendo que f de 4 es igual a menos 8, la derivada primera de 4 es igual a 1, g de 4 es menos 8, y la derivada primera de 4 es 2, obtiene a derivada primera de 4 por derivada primera de g de 4. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que aplicar, lo podemos hacer de dos formas. Por ejemplo, la derivada primera de 4 ya tenemos cuál es el valor, 1, ¿no? Por. Y la derivada primera de g de 4 tenemos acá que es 2. Entonces el resultado nos daría 2. Pero veamos qué pasa con la regla. No, acá no hay que aplicar regla. Directamente es 2. Veamos qué pasa con la reglita en el punto B. Tengo ahora una multiplicación también, pero están juntas. Y recién hay que aplicar derivada, me dice. ¿No? Entonces no es lo mismo tener esto separado que directamente reemplazo este y este, que tener esto juntos. Me está diciendo que primero tengo que multiplicar y recién derivar. Entonces acá tengo que aplicar la regla de la derivada para multiplicaciones, que me decía que el primer factor lo tenía que derivar y lo multiplicaba por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que se representa así. Y bueno, todo eso en función de 4. Así que lo vamos a acomodar correctamente, me daría
derivada de f de 4, g de 4 más f de 4 y derivada de g de 4. Entonces, esto es por regla de multiplicación. Ahora sí reemplazo, porque ya tengo todos los datos. Está viendo un poco borroso, parece. Ahí. Derivada primera de 4 me da 1. G de 4 me da menos 8. F de 4 me da menos 8. Y G' de 4 me da 2. Entonces esto me da un resultado de menos 8 menos 16. Y esto me da menos 24. Y ese es el resultado. Entonces fíjense que no es lo mismo multiplicar así dos derivadas de dos funciones que multiplicar acá dos funciones y luego derivarlas. ¿Sí? ¿Qué más me pide el ejercicio? Lo mismo hay que hacer con la división. Aplicar la regla de la división. Me pide calcular f sobre g', es decir, derivada, y aplico la regla de la división. ¿Qué me dice la regla? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Acomodando todo que es en función de 4, me quedaría derivada de f en 4 por g de 4 menos f de 4 menos por derivada de g en 4. Todo eso dividido g de 4 al cuadrado. Bien. Y ahora reemplazo. Ya tengo todos los datos. Este dato me da 1, este me da menos 8, menos. Este me da menos 8 y este me da 2 sobre, este me da menos 8 al cuadrado. Y me quedaría como menos 8 más 16 sobre 64. Perdón, más 16. Me queda 8 sobre 64 y simplificando me queda 1/8. ¿Bien? Por regla de la división, que también la tienen en la tablita. Entonces recuerden, para la regla, para las multiplicaciones tenemos que hacer primero derivado por segundo sin derivar más primero sin derivar por el segundo derivado. Y para la división sería numerador derivado por denominador menos numerador por denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Esto va sin derivar siempre. Y bueno, y de esa expresión me queda que el resultado es 1/8. Lo mismo tienen que hacer, pero para g sobre f, al revés. Así que eso ya lo hacen ustedes, ¿sí? ¿Se entendió la reglita de multiplicación y de división? Que también lo van a utilizar siempre. Esto sí es muy importante que lo sepan. Y luego pasamos al punto 7. Que es lo mismo. Tienen que aplicar, por ejemplo, a ver, la resta. Propiedad de resta no tiene una regla, es decir, que yo primero voy a restar f de 2 menos g de 2 derivada y derivada, porque no tiene regla. La multiplicación sí tengo que aplicar la reglita, en la C, en la división sí tengo que aplicar, y en la D, hagamos la D, que es un poco más larguito, me pide g sobre f menos g.
derivada de 2. Entonces tengo g derivado por f menos g, ¿no? Que es el denominador. Menos g sin derivar por f menos g derivado sobre f menos g al cuadrado. Y me queda esto. Que ahora me queda separar esta resta. Vamos a acomodar. Me quedaría g derivado de 2 por f de 2 menos g de 2 menos g de 2 por... Y la derivada de esto habíamos dicho que se podía separar, entonces sería derivada de 2 y derivada de g. Perdón, derivada de f y derivada de g. Todo eso sobre f de 2 menos g de 2 al cuadrado. Y ahí ya reemplazo, ahí lo voy a poner desde lejos y le va a dar un valor numérico. ¿Bien? ¿Se entendió? Tengan en cuenta que siempre va a ser todo el denominador el que yo voy a tomar para dividir. Por eso es que pongo todo el denominador en la regla. Y luego, bueno, ya ese denominador, si le tengo que derivar o no, ya lo veo después. Pero siempre se pone todo. Veamos el punto. ¿Cuántos son? A ver. Ah, no son tantos. Vayamos terminando. El punto 8. Dice, demuestra que la función f de x, aunque es continua en x igual a menos 4, no es derivable en dicho punto. Bueno, esa tiene, no lo voy a hacer, pero tiene una demostración por límite, ¿no? Tengo una función 1, 2, 3, 4 y valor absoluto es así. Bien. Esa sería mi función f de x igual a valor absoluto de x más 4 graficado. Vamos a completarlo. Bien. Tiene esto una demostración que ya se lo voy a pasar hecha. Y lo que tienen que saber siempre es que gráficamente en una función, cuando tenga un punto anguloso, como este que está acá, ahí la derivada de la función no va a existir. Eso es lo que quiero que quede claro de este ejercicio. Cuando encuentren un punto anguloso, ya sea esto, ¿ven? Ahí hay un punto anguloso, esto, un punto anguloso, esto es un punto anguloso. Siempre que hayan puntos así angulosos, la derivada no va a existir en ese punto. Directamente no existe. ¿Sí? Ese sería el punto 8. ¿Qué más? Tenemos el punto 9. A ver, acá también. ¿Qué más podemos anotar? Bueno, esto de los puntos angulosos noten y también anoten esto, que sería el porqué, pero escrito. Si una función es derivable, a ver, es derivable en un punto, obviamente hablando, es porque es continua. Es decir, yo no puedo derivar a la función en un punto donde la función no sea continua, ¿sí? Si una función es derivable es porque es continua. Pero si una función
es continua, no necesariamente es derivable. Es decir, la recíproca no se cumple. Bien, ahí. Si lo quieren copiar, esa es la teoría de justificando, digamos, ese ejercicio, pero escrito. Si una función es derivable, quiere decir que es continua. Pero si una función es continua, es decir, por ejemplo, esta función de valor absoluto es continua en todo su dominio. Pero acá igual no se deriva. ¿Por qué? Y porque se cumple esto, que aunque sea continua, no necesariamente va a ser derivable. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado. Esta es correcta y al revés no se cumple. Puede ser un verdadero o falso seguro. Así que eso tengan cuidadito. Y si no se acuerdan, simplemente acuérdense del valor absoluto. Que si yo lo derivo acá, no va a existir. Pero si es continuo. Entonces, bueno, ahí ya sacan la definición. Vamos a hacer el punto 8. No, el punto 9, perdón. Dice, si los resultados de los siguientes límites corresponden a la derivada de una función, f en algún número A indica en cada caso la fórmula de la función y el número A. ¿Quieren que hagamos el 9 o hacemos el 10? Yo creo que el 10 es mejor, ¿sí? Porque ahí lo único que tienen que hacer es determinar la función. ¿Cómo van a determinar la función? Utilizando la fórmula, recuerdan que le dije al principio, de f de delta de x más x menos f de x. Bueno, ya ahí van a encontrar. Sí, veamos el 10. Que es lo que más tienen que saber para el parcial. Cómo derivar. El 10, hagamos aunque sea 3. Díganme ustedes cuál quieren hacer. Yo ya elegí el A. 4x a la quinta más 2x a la séptima menos 5 más 7 por raíz novena de x a la cuarta. Entonces, para derivar siempre traten de hacerlo por partes. Si tienen que derivar algo aparte, lo sacan en cálculos auxiliares, a eso me refiero. Sí o sí se tiene que saber la tabla de derivadas y también recuerden cómo acomodar, es decir, cómo pasar de raíz a fracción, de fracción a raíz, de negativo a positivo y esas cosas, sí o sí. Empecemos. Antes de derivar, ven que no pongo todavía la raicita de derivar. Antes de derivar voy a acomodar este polinomio. Esta ecuación. Me quedaría 4x a la quinta, así como está. Pero esto lo voy a representar como una potencia también. ¿Por qué? Porque recuerden que en la tabla de derivadas no dice cómo derivar una raíz. Entonces le tengo que pasar a potencia. Y la potencia sería 4 novenos, ¿no? Entonces, una vez que tengo así, ahora sí voy a derivar. Voy a poner la raicita y voy a derivar. La derivada, como tengo una suma, ven, tengo una suma. Entonces directamente voy derivando término por término. La derivada de este 4x a la quinta va a ser 4 por 5, porque la potencia se baja, por x a la cuarta. 5 menos 1 es 4. Más 2 por 7 por x a la sexta. Se le resta una unidad. La derivada de 5 es 0, porque la derivada de todas las constantes es 0. Más, y la derivada de esta multiplicación, ¿cómo es? Se mantiene la constante 7 y se deriva esta función de acá, que sería 4 novenos por x, y ahora hacemos 4 novenos menos 1. Eso me da
menos 5/9. Espérenme un segundo que se me está apagando el celular. Bien, ahora sí. Y ahora lo acomodo. Me quedaría 4 por 5, 20x a la cuarta, más 14x a la sexta, menos 0, no pongo nada, más 7 por 4 es 28, novenos, por x a la menos 5 novenos. Y ese es el resultado de mi derivada. Si quieren acomodar este término de acá, lo acomodan. ¿Cómo le daría este término acomodado? A ver. Este término acomodado sería lo mismo que poner 28 sobre 9. Como el x estaba en el numerador, ahora viene en el denominador, por x elevado a las 5 novenos. Y como esta potencia fraccionaria es una raíz, va a quedar 28 sobre 9 por x a la quinta raíz novena. ¿Sí? Esto es cómo se acomoda ese término. Si quieren lo acomodan y lo dejan así, y si no, lo dejan así. Por las dudas tienen que saber las dos cosas, porque por ejemplo, si en el parcial sigue siendo virtual y les da para encontrar la opción correcta, ustedes van a tener que saber que esto es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Se entendió esa derivada? Por eso es importante que sepan eso. Hagamos otro. A ver cuál les pareció difícil. Intentemos hacerlo. No intentemos, la hagamos. A ver, ¿cuál parece difícil? La C. La H. Bueno, hagamos la H. La H. La H me dice R en función de T es igual a pi sobre 2 más T sobre 8 más coseno cuarto de X. Bien. ¿Qué tienen este tipo de ejercicios y ustedes tienen que ver siempre cuando vayan a derivar? Es en función de qué variable están derivando. En el ejercicio anterior, acá les decía la variable que era x, entonces toda esta ecuación la tengo que derivar en función de x. Acá en el ejercicio h me está diciendo que estoy derivando en función del t. Entonces mi variable va a ser t y todas las letras que tenga aparte van a ser constantes nada más, ¿sí? Porque yo estoy derivando en función de t. Entonces, la derivada de r en función de t va a ser la derivada de pi sobre 2. ¿Pi sobre 2 qué es? Voy a separar en términos por las dudas para que lo vean. Pi sobre 2 es una constante, ¿sí? 3,14 sobre 2, o el ángulo, si quieren, 90 grados. Es una constante, entonces la derivada de la constante va a ser 0. Más, ¿qué tengo acá? Variable t, y en el denominador, ¿qué tengo? No tengo ninguna variable t. Fíjense, acá me aparece x, y que habíamos dicho que todo lo demás eran constantes. Entonces, esto que está acá, todo es una constante. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mantener esa constante. Es como si yo acá tuviera un 1, ¿sí? Mantengo esa constante, ¿y qué hago? Y derivo la función que es t. Es la única función que me queda, porque esto de acá está en función de x.
Entonces me quedaría, mantengo constante y derivo función, que la derivada de t es 1, entonces me quedaría solamente por 1. Por lo tanto, esta derivada solamente me queda 1 sobre 8 más coseno cuarto de x. Nada más que eso. ¿Se entendió? Entonces lo que tienen que estar atentos siempre es ver en función de qué variables ustedes están derivando. En este caso en función de t. Y le ponen esto para que se confunda. Y lo que hice, por si no lo vieron tan claro, es esto. Por ejemplo, si yo tengo x sobre 5, ¿sí? Si yo tengo x sobre 5, no voy a aplicar para derivar la regla de la división. ¿Por qué? Porque en el denominador no tengo mi variable x. Cuando no se encuentra en los dos, en el numerador y en el denominador, no se encuentra la variable, ¿qué tengo que hacer? Simplemente separar constante. Constante por función. Entonces, este x sobre 5 es lo mismo que poner un quinto por x. Y ya conozco cómo derivar esto, que me quedaría un quinto. Bien, eso es lo que hice acá. ¿Sí? Todo esto es constante, entonces separé mi constante y derivé lo que me quedaba. Por ejemplo, si yo tengo 2x al cuadrado sobre 3. Nuevamente, no voy a aplicar la regla de la división. ¿Qué voy a hacer? Separo mi constante 2/3 por x al cuadrado. ¿Y qué hago ahora? Derivo como constante por función. Me quedaría 2/3 por, y la derivada de esto es 2x. ¿Bien? Esa sería mi derivada. Entonces, como para que vean este ejercicio un poco más claro con números más pequeños. ¿Qué otra derivada quieren hacer? ¿Cuál les costó? ¿Cuál les parece difícil? Veamos el H. Perdón, el G. El G me dice H en función de Z igual a 3Z a la 9 sobre 7Z más 5/3 de Z al cubo. Está mal. Z al cubo va en el denominador. Esto, ¿no? Tengo esta derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Yo voy a acomodar. Bien. Acá miren, tengo a mi variable en el denominador. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a aplicar. Ustedes si quieren, obviamente, si quieren aplicar la regla de derivada, háganlo, ¿no? Pero por ahí un poco más corto, más sencillo, es separar constante y función. Y en este caso la función está en el denominador. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? No voy a poner todavía derivada. Voy a acomodar nada más. 3z a la 9 sobre 7z más 5/3 sería mi constante. Y como esto está en el denominador, voy a poner z elevado a la menos 3 para que pase al numerador. Y ahí ya derivo normalmente como venía siendo. Si ustedes, repito, quieren hacerlo con la regla de la derivada, de la división de la derivada, háganlo. A mí me es un poco más sencillo así derivar como potencia. Entonces ahora sí, pongo la derivada y derivo. Tengo el numerador y el denominador. Entonces, como tengo z en el numerador y en el denominador, sí o sí tengo que aplicar la regla de la derivada. ¿Cuál es? Numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado sobre denominador al cuadrado. Derivo el numerador. Mi numerador me da 3z a la 9
Entonces mi numerador derivado va a ser 3 por 9z a la octava. Es decir, 27z a la octava. Ya estoy haciendo todo separado. Ahora mi denominador es 7z más 5 tercios de z a la menos 3. Entonces mi denominador derivado va a ser, ¿qué tengo acá? Una suma. 7, la derivada de esto es 7. Y la derivada de todo esto va a ser 5 tercios por menos 3 por z elevado a la menos 4. Menos 3 menos 1 es menos 4. Y si lo acomodo un poquito más, esto me queda 7 más, no, 7 menos, porque este más y este menos, acá se hizo menos, el 3 y el 3 se simplificó y me queda 5z a la menos 4. ¿Ven? Y ya tengo todo lo que necesito para reemplazar en la división. Entonces ven que es más sencillo si ustedes lo hacen aparte. Ahora reemplazo. N derivado, o sea que tengo que poner esta expresión. 27z a la octava por D. Es decir que tengo que poner todo esto. 7z más 5 tercios de z a la menos 3. Menos n derivado. No, perdón, n sin derivar. Sería 3z a la novena. Por D derivado, que me dio esto de acá. Entonces sería 7, y eso lo voy a poner entre paréntesis, sí o sí. Acá también voy a poner esto entre paréntesis. Lo voy a hacer abajo mejor. Otra vez no me alcanzó la hoja. Siempre que vayan reemplazando, vayan poniendo paréntesis, a eso me refiero. 5 tercios z a la menos 3 z a la 9. Por el d derivado, que sería todo esto, sería 7 menos 5z a la menos 4. Todo eso sobre el d al cuadrado. 7z más 5 tercios de z a la menos 3 al cuadrado. Y esa es mi derivada. Fíjense, qué larga que es y todavía no está acomodada. ¿Pueden ver bien ahí? Esto no copia. Lo hice abajo más largo, más prolijo. Bien, entonces, mi recomendación es que hagan todo esto aparte. Que fíjense cuál es n, cuál es d, cuál es n derivada, cuál es d derivada, y recién reemplacen acá. Ahí. Bien. Y si quieren eso lo pueden acomodar todo, ¿no? Ya depende del profe. Obviamente depende del profe cómo corrija y también depende de cómo le pongan la opción. Por ahí le ponen opción correcta y no se lo dan de esta forma. Entonces ustedes tienen que saber que hay otra forma más que sería la acomodadita. Por eso es que tienen que conocer las dos. Si quieren lo pueden acomodar. Acá hacen distributiva, acá también hacen distributiva. Después fíjense qué pasan con las potencias negativas. La puedo pasar como fracción, o sea, el denominador y esas cosas. Bien, este es uno de los más larguitos, por eso lo quería hacer. Entonces eso es aplicando la regla de la división para derivar. Y haciéndolo aparte. Sí o sí aparte, para que no sea tan largo. Si ustedes ya están más cancheros y lo pueden hacer directamente, perfecto. Pero para no confundirse, quizás es mejor hacerlo así. A ver.
creo que hasta ahí estamos. ¿O les queda alguna duda? ¿Quieren hacer algún ejercicio? Yo creo que vimos un poco de todo. Es un tema complicadito, deriva. Recién empezamos a verlo, ¿no? Así que tienen que practicar mucho, practiquen derivar un montón, hagan todos los ejercicios que tiene la cartilla, los adicionales, hagan los del comienzo que ya están resueltos, háganlo igual otra vez. Si quieren resolverlo 2 veces los ejercicios para ver que esté bien, háganlo. Esa es mi recomendación, digamos, para saber derivar. Además, luego los temas que vienen, que son integrales, tienen que saber bien derivar. Entonces siempre van a tener que saber bien el tema anterior. Por ejemplo, para derivada tienen que saber límite y para integrar tienen que saber derivada. O sea, está todo enlazado. Así que bueno, estudien la tabla. Cualquier consulta me hablan por el grupo o el privado y ya estaré subiendo la clase. Creo que les debo la anterior que todavía no la editaron, por eso no la subimos. Gracias, no sé quién estaba grabando. La clase me queda a mí. Como yo inicié la grabación, me la mandan a mi correo. Así que no se preocupen. De nada, chicos, nos vemos. Descansen.